Buen día para todos. Es un gran placer para mí estar con ustedes en este 15º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, que en esta ocasión se realiza de manera virtual totalmente debido a la pandemia que estamos pasando a nivel mundial por el SARS-CoV-2. En esta ocasión vengo a presentarles un trabajo que tuvimos a bien realizar la doctora Imelda Orozco Mares, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional en el Centro Universitario de Tonalá, la doctora Lady Patricia González Ramírez, que actualmente trabaja para el TEC de Monterrey, y su servidora Katia Aurora Rábago Olivares, también profesora del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura de Gerontología. Comenzaré por contextualizar lo que ha sido la gerontología en México. El estudio con visión científica de las personas adultas mayores y apegado al modelo gerontológico es reciente en México. Anteriormente ya se realizaban estudios o investigaciones de población o demográficos en áreas donde ya se incluía a las personas adultas mayores como grupo específico de estudio, pero sin tener del todo el enfoque gerontológico, ya que no se apegaba a las teorías de la gerontología o las líneas que ésta maneja. No fue sino hasta los años 70 del siglo pasado que se comenzó a pensar en este enfoque gerontológico y se crearon la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México AC, la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología y especialmente el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN llamado anteriormente o actualmente INAPAM, y que estos asociaciones, instituciones, nos dieron el camino o nos abrieron el camino para hacer investigación gerontológica en México. El envejecimiento poblacional que se da a nivel mundial no nos es ajeno en México. Como podemos ver en esta gráfica, nuestra población todavía es joven o tenemos mucha población joven, pero nuestra población de adultos mayores está creciendo, ¿sí? Nos estamos envejeciendo. Este crecimiento de población de adultos mayores, sobre todo en áreas urbanas, nos obliga a pensar y planear a futuro, de manera que esta población reciba la atención y servicios que se requieren, atendiendo a su desarrollo social y asistencial. Planear a futuro significa pensar en cómo se vivirá esta última etapa de vida y cómo terminará esta, desde su estado de salud, su posición en la sociedad, lo que puede aportar a ella y en dónde lo hará. La premisa de dónde vivirá el adulto mayor sus últimos días es de vital importancia, ya que va ligado a si cursa con alguna dependencia o no. Y en caso afirmativo, hay una gran carga importante para la familia o la sociedad, por las demandas de cuidado que se presentan. Pero puede que el adulto mayor decida vivir esta última etapa solo, en familia o en una institución. Así que el reto no es solo tener más años, sino hacer que esos años se vivan mejor, en cualquier espacio en el que se decida que se pasarán estos años. Como les comentaba, puede ser en solitario, en compañía de su familia o en alguna institución. Dado que en el continente americano el envejecimiento se ha visto acelerado en comparación con Europa, estamos en desventaja en tiempo y recursos para adaptarnos a esta situación. El apoyo que se tiene por parte de instituciones dedicadas a la atención y el cuidado de las personas adultas mayores es limitado, y aunque se han hecho esfuerzos por mejorarlos, siguen en la misma situación y lo peor, poco supervisados, y a pesar de que se cuenta con la legislación para su operación, la aplicación ha sido limitada. En la teoría suena loable el propósito de estas instituciones o establecimientos, pero en la realidad o en la práctica se desvirtúa el sentido y propósito, haciendo ver que solo es para beneficiar a los propietarios y no al usuario. En México,
Existe un marco normativo para proteger al adulto mayor que se encuentra vulnerable y requiere este tipo de servicios, iniciando por la Constitución Política, la de los Estados Unidos Mexicanos, que vela por los derechos de todos los que vivimos en México, ¿sí? Desde niños hasta adultos mayores. Contamos también con la Ley General de Salud, la cual vela por nuestros derechos a la protección a la salud de todas y todos los mexicanos. Además de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, donde se concentran los derechos a que son acreedores las personas adultas mayores. Más específicamente para el Estado de Jalisco, contamos con la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. También la Ley para la Operación de Albergues del Estado de Jalisco, donde se norma las condiciones mínimas con las que debe de trabajar en los albergues para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. A nivel nacional, también contamos con las normas oficiales mexicanas. Una de ellas es la NOM 030, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Aunque pareciera que es solo para el Sistema Nacional de Salud, incluye algunas características las cuales deben apropiarse y deben cumplir las residencias para adultos mayores. También está la norma oficial mexicana 011, que habla de los criterios para la atención del enfermo en situación terminal a través de cuidados paliativos. Pudiera pensarse que esto solamente tendrían que observarlas y cumplirlas las instituciones de salud, pero también en las residencias, en ocasiones, se tienen a pacientes en situación terminal y bueno, también deben de observar. Dentro de esta normativa también se encuentra la norma oficial mexicana 004 SSA3 del expediente clínico, que tienen que observar o que acatar todas las instituciones de salud o donde se tengan pacientes, como es el caso de las residencias para adultos mayores, que todos deben de contar con su expediente clínico. Además, contamos con la norma oficial mexicana 031 de asistencia social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. En esta se enuncian también los requisitos mínimos con los que debe de operar los servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores. Y aquí quiero hacer énfasis porque en 2018 presentaron un proyecto de norma donde se incluye al gerontólogo como personal mínimo indispensable para los establecimientos de asistencia social permanente para personas adultas y adultas mayores. Anteriormente no se contaba con esta figura en esta norma y bueno, es un gran avance el que se haya hecho este proyecto de norma. Vemos cómo a pesar de tener un marco normativo tan amplio y específico, en la práctica muchas veces no se lleva a cabo o no se aplica cabalmente, dejando para segundo plano el bienestar del usuario para el que fueron creadas. Y entonces nos enfrentamos a un problema, teniendo que la escasez de personal calificado, la poca capacitación a quien ya trabaja en este sector, la pobre remuneración económica y el estrés laboral de estas personas puede desencadenar el maltrato hacia la persona adulta mayor institucionalizada. El maltrato se puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.
Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. Ante este panorama, surge la necesidad en México de contar con profesionales que conozcan las necesidades de esta población y que además sepan cómo satisfacerlas. Y aquí es donde el gerontólogo es pieza clave para la atención integral de las personas adultas mayores. Este es un profesional del área de la salud que ve de manera integral al adulto mayor. Tiene una visión de 360 grados, biológica, psicológica, espiritual, social, no solo en la etapa de la vejez, sino durante todo el envejecimiento. Y, basándose en el método científico, puede hacer intervenciones de calidad para lograr un envejecimiento exitoso. Así es como en México, las universidades están apostando a la formación de profesionales enfocados a la atención de este sector de la población. Tal es el caso de las siguientes universidades: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Estatal del Valle de Toluca, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Popular del Estado de Veracruz, Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en el campus Tlaxcala. Por supuesto, también la Universidad de Guadalajara. El reto es formar profesionales altamente capacitados e investigadores capaces de dar solución a los problemas que se irán presentando ante el crecimiento acelerado en el número de personas adultas mayores en nuestro país. La Universidad de Guadalajara atiende este reto creando la licenciatura en gerontología impartida en el Centro Universitario de Tonalá, con la finalidad de cubrir la necesidad que tiene el Estado de Jalisco de estos profesionales para atender a la población de personas adultas mayores. Una de las áreas donde se desenvuelven estos profesionales son las residencias o asilos para personas adultas mayores, que en México cada vez crece el número de estos establecimientos con la finalidad de dar atención y cuidados físicos a estas personas cuando tienen algún problema o dependencia y por alguna causa la familia cercana o lejana no pueden apoyarlos en su cuidado y atención. Y como lo vimos anteriormente, por desgracia, no acatan las recomendaciones o la reglamentación necesaria para su operación. Y es también aquí en la licenciatura en gerontología que los alumnos de cuarto a octavo semestre acuden o asisten a prácticas en instituciones donde se prodigan cuidados y atención a este tipo de población, con la finalidad de hacer una evaluación cercana, es decir, en la propia institución, donde tienen contacto con dirigentes y con los usuarios, y donde los mismos alumnos pueden darse cuenta de la situación que se vive al interior de estas. Es así como cuyos objetivos fueron identificar el trato que se les da a las personas adultas mayores en las residencias de larga estancia con base en la experiencia de los alumnos de la licenciatura de gerontología de la Universidad de Guadalajara y conocer si existen gerontólogos en las residencias en las que realizan sus prácticas. Nuestro estudio fue un estudio transversal descriptivo, donde se invitó a participar alumnos de la licenciatura en gerontología de cuarto a octavo semestre a través de la aplicación de una encuesta en la plataforma de Google Forms. Se les hicieron preguntas relacionadas con la experiencia de sus prácticas en residencias para personas adultas mayores durante la licenciatura y su percepción en cuanto al trato que se le da al adulto mayor en estas instituciones. Se les realizaron preguntas como: ¿a cuántas residencias has asistido durante el tiempo que llevas en la licenciatura? ¿Cómo percibes el trato que recibe la persona adulta mayor en dichas residencias, entre otras? Los criterios fueron: ser estudiante de la carrera de la licenciatura en gerontología en el Centro Universitario de Tonalá y querer participar en el estudio respondiendo la encuesta. Los criterios de exclusión: no ser estudiante de la carrera de la licenciatura en gerontología en el Centro Universitario de Tonalá
o no querer participar en el estudio. Y los criterios de eliminación: no responder completa la encuesta. Se invitó a participar a 150 alumnos de cuarto a octavo semestre, de los cuales 83 aceptaron participar en el estudio respondiendo la encuesta sobre su experiencia en las prácticas en residencias para adultos mayores. Y se encontró que a la pregunta de ¿a cuántas residencias para adultos mayores has asistido?, el 49.4% había asistido de 4 a 7 residencias en promedio. El 41% de las residencias a las que asistieron no había gerontólogo a cargo, ni siquiera como apoyo. En el 27.7% se encontró que no había un trato adecuado para la situación de salud y cognitiva de la persona adulta mayor. En el 31.3% no existe un trato adecuado a su estado cognitivo, pero sí a su estado de salud. En el 13.2% se infantiliza o se trata como infante a la persona adulta mayor, y así como en el 8.4% percibieron que había malos tratos al residente por parte del personal. Un resultado importante es que en el 72.3% de los encuestados refiere que en las residencias de personas adultas mayores hace falta personal capacitado para la atención a esta población. En las conclusiones, pues bueno, como se pudo observar, los alumnos consultados identificaron infantilización, despersonalización y victimización hacia el adulto mayor. Esto coincide con lo reportado en la literatura como los tipos de maltrato más frecuentes en personas adultas mayores institucionalizadas. También se observa la falta de personal capacitado, y esto es preocupante, dado que es una de las posibles causas de maltrato hacia las personas adultas mayores por parte del personal que trabaja en estas instituciones. Otra de las conclusiones es que las universidades están tomando conciencia de la problemática y han respondido creando espacios para la formación de gerontólogos, para satisfacer las demandas de atención, pero aún falta trabajo y tiempo para corregir el problema, para dar un trato digno a la persona adulta mayor. Conociendo la experiencia que adquieren los alumnos en sus prácticas en residencias para adultos mayores, podemos identificar áreas de oportunidad para ofrecer capacitación al personal que labora a través de nuestros alumnos o egresados. Además, propiciar que logren posicionarse en estos espacios y crear la diferencia, con un gerontólogo centrado en el bienestar del adulto mayor en su última etapa de vida. Por su atención, muchas gracias. Aquí dejo mis datos, ¿sí? Mi nombre, la institución para la que trabajo, mi correo y algunos otros datos en el código QR. Hasta pronto.